Bueno, buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Denisa Molina. Soy del grupo A de Trabajo Social. Nuestro tema a exponer es la antropología aplicada. Los integrantes de nuestro grupo es Angie Morales, Denis Domínguez, Elsa Hernández, Evelyn Colindres, Wendy Meléndez y yo, Denisa Molina. Tenemos que la antropología aplicada usa datos, perspectivas, teorías y métodos antropológicos para identificar, valorar y resolver problemas contemporáneos que involucran el comportamiento humano y las fuerzas, condiciones y contextos sociales y culturales. La meta de quienes se dedican a la antropología aplicada es encontrar formas humanas y efectivas para ayudar a las personas de la localidad. Una de las herramientas más valiosas es el método etnográfico, que este método estudia a las sociedades de una manera directa, al vivir con personas ordinarias y aprender de ellas. Los etnógrafos son observadores participantes y toman parte en los eventos que estudian con la finalidad de comprender el pensamiento y el comportamiento locales. Los antropólogos aplicados usan técnicas etnográficas tanto en escenarios extranjeros como nacionales. Otros participantes expertos en programas en cambio social se limitan a platicar con funcionarios, leer reportes y copiar estadísticas. Sin embargo, probablemente la primera búsqueda del antropólogo aplicado sea alguna vez variante de lleve a las personas de la localidad. Se sabe que la gente debe tener un papel activo en los cambios que nos afecten y que la gente posee información que carece del experto. El papel de la antropología aplicada. La aplicación era una preocupación central de los primeros antropólogos de la Gran Bretaña, en Estados Unidos, ¿verdad? Con un enfoque que la política hacia los nativos americanos. Antes de tomar en cuenta lo nuevo, se debe considerar ciertos peligros de lo antiguo. Para el Imperio Británico, específicamente sus colonias africanas, Malinowski propuso la antropología práctica, su término para la antropología aplicada colonial. Debe centrarse en el proceso occidentalización, la difusión de la cultura europea de las sociedades tribales. Malinowski no cuestionó la legitimidad del colonialismo ni el papel del antropólogo para hacerlo funcional. Tenemos que durante la Segunda Guerra Mundial, los antropólogos estadounidenses estudiaron la cultura japonesa y alemana a distancia con la intención de predecir el comportamiento de los enemigos de su país. Después de dicho conflicto, los antropólogos aplicados trabajaron en la isla del Pacífico para promover la cooperación a nivel local con las políticas estadounidenses de varios territorios dependientes. La antropología académica y la aplicada. La antropología aplicada no desapareció durante las décadas de 1950 y 1960. Pero la academia tuvo su mayor crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. El baby boom alimentó la expansión del sistema educativo estadounidense, por tanto, de empleos académicos, y la antropología se convirtió en una parte estándar del currículo universitario. La antropología aplicada hoy. En la actualidad, la mayoría de los antropólogos aplicados ven su trabajo como una radicalmente alejado de la perspectiva colonialista. La antropología aplicada moderna, por lo tanto, se percibe como una profesión de ayuda dedicada a auxiliar a los locales, pues los antropólogos denuncian la privatización de los derechos en los foros internacionales. Sin embargo, los antropólogos aplicados también resuelven problemas para clientes que no son pobres ni desprovistos del poder, pues trabajan para negocios, tratan de resolver el problema de aumentar las ganancias de sus empleados o clientes.
Hay 3 tareas propias de los antropólogos aplicados, que una de ellas es identificar las necesidades para el cambio que perciben los pobladores locales. Tenemos como tarea número 2 trabajar con dichas personas para diseñar cambios culturalmente adecuados y socialmente sensibles. Como punto 3, proteger a los locales de políticas y proyectos dañinos que puedan amenazarlos. La antropología del desarrollo. Esta es una rama de la antropología aplicada que centra su atención en el estudio de los conflictos sociales y la dimensión cultural del desarrollo económico. Los antropólogos del desarrollo no solo llevan a cabo políticas planificadas por otros, sino que también planifican y guían la política. A menudo nuestros respetos para la diversidad cultural es ofendido, porque los esfuerzos de extender la industria y la tecnología pueden acarrear profundos cambios culturales. De ahí las amenazas a la diversidad cultural. Por lo general, la ayuda extranjera no arriba a los lugares donde las necesidades y el sufrimiento son mayores, debido a que se emplean de acuerdo a las prioridades políticas, económicas y estratégicas de donadores internacionales, líderes políticos y grupos de interés poderoso. La atención de los planificadores no siempre coincide con los mejores intereses de los habitantes locales, aunque la meta de la mayoría de los proyectos de desarrollo es mejorar la calidad de vida. Los estándares de vida con frecuencia declinan en el área beneficiada. Tenemos que en la actualidad las políticas de desarrollo persiguen la meta de promover la equidad. Equidad creciente significa reducir la pobreza y distribuir la riqueza de manera más igualitaria. Sin embargo, si los proyectos se plantean para aumentar la equidad, deben contar con el apoyo de los gobiernos reformistas. Los ricos y los poderosos por lo general se resisten a los proyectos que amenazan sus intereses establecidos. Es más probable que algunos proyectos de desarrollo, particularmente esquemas de irrigación, incrementen a las disparidades de la riqueza, es decir, que impacten de manera negativa a la equidad. Una distribución de recursos inicialmente inequitativa. Con un impacto social, la nueva tecnología tiende a ser más severo y contribuye negativamente a la calidad de vida y a la equidad, más cuando entradas se canalizan a través del rico. Muchos proyectos pesqueros también han tenido préstamos para comprar motores. Para pagar los préstamos, los propietarios aumentaron el porcentaje de la pesca que reclamaron a la tripulación. Con los años usaron sus crecientes beneficios para comprar botes cada vez más grandes y costosos. El resultado fue una estratificación, la creación de un grupo de gente adinerada dentro de una comunidad anteriormente igualitaria. Estos eventos entorpecieron la iniciativa individual en el desarrollo de la industria pesquera. Con nuevos botes y tan costosos, los jóvenes ambiciosos de alguna vez hubieran buscado carreteras en la pesca. Ahora ya no tienen forma de obtener sus propios botes. En vez de ello, buscan un trabajo asalariado en tierra. Para evitar tales resultados, las agencias que garantizan crédito deben buscar jóvenes pescadores emprendedores en lugar de otorgar préstamos solo a los propietarios y a los negociantes establecidos. Esta aquí es mi parte. Luego va a continuar nuestra compañera. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la antropología aplicada, se dice que la antropología del desarrollo puede ayudar a ordenar las necesidades en los diferentes lugares y ajustar los proyectos. Un aspecto relevante para tomar en cuenta en los proyectos que se pretendan echar a andar y es poner en primer lugar a la gente y consultarla para que esos proyectos respondan a los requerimientos que expresan. Dice Cernea en 1991.
para maximizar los beneficios sociales y económicos de los proyectos deben de ser culturalmente compatibles con la sociedad, responder a las necesidades de la sociedad, involucrar a los hombres, mujeres en la planificación y realización de los cambios que los afectan, utilizar las organizaciones tradicionales y ser flexibles. Se dice que la antropología aplicada usa los estudios culturales para mejorar las condiciones económicas, sociales y tecnológicas de la gente, que los estudian y se opera a través de las agencias gubernamentales, internacionales y también de cooperaciones y fundaciones privadas que tratan de hacer los cambios valiéndose de las organizaciones comunales, centros de salud y de escuelas, que apuntan a mantenerse sensibles a las costumbres locales. Tenemos también lo que es la sobreinnovación y la subdiferenciación. La innovación son las metas y los valores de los productores y subsistencia, que difieren de los de la gente, que produce solo para ganar dinero, tal como ellos se distancian de los objetivos de los planificadores de desarrollo. Lo anterior reitera que durante la planificación debe de considerarse diferentes sistemas de valores. La sobreinnovación genera la utilidad para la sociedad, genera el valor y este valor tiene que poder medirse para que haya financiamiento. La subdiferenciación es la tendencia falsa a ver a lo de menos a los países desarrollados. O ver a los países más grandes, a los países más desarrollados por decirlo así, con buen ojo y no ponerlo igual que los otros países. Con las más semejanzas entre sí, las agencias de desarrollo con frecuencia ignoraban la diversidad cultural, por ejemplo entre Brasil y Burundi, y adoptaban un enfoque uniforme ante conjunto de personas de estudio muy diferentes. La diferenciación es lo que se estudia cada antropología, aunque están entrelazados. Hay una sociedad, desmosismo de una sociedad humana sin cultura. Tenemos también la antropología y la educación. Es la atención a la cultura también es fundamental para la antropología. Y la educación, cuyas investigaciones toman en cuenta desde los salones de clases y se extiende hasta los hogares y vecindarios y comunidades. También se dice que se encarga del estudio del hombre como un ser integral. La antropología y la educación tienen una estrecha relación, ya que aporta conocimientos sobre los modos, sobre los valores y los estilos de vida, y de la forma en que se vive en cada lugar y la forma en que se desenvuelve. La antropología permite estudiar a quien se educa, los procesos de cómo lo hace, los contextos, las instituciones donde el hombre desarrolla su educación. Estos dos se entrelazan, lo que es la antropología y la educación se entrelazan y establecen una relación entre la naturaleza humana, la educación y la cultura. También se entiende que la antropología va a estudiar al hombre de una manera holística, una forma muy integral. Solamente. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Elsa Sofía Hernández y el día de hoy les estaré hablando sobre la antropología urbana y la antropología rural. Pero antes de comenzar me gustaría que recordáramos el significado de lo rural y lo urbano. Por lo general entendemos a lo urbano como todo aquello que nos hace referencia a la ciudad, es decir, que aquella población que se dedica a las actividades del sector secundario, como lo es la industria, el comercio y los servicios. Mientras que a lo rural, lo conocemos o lo identificamos como aquello que nos hace referencia al campo, es decir, a aquellas poblaciones que se dedican a las actividades del sector primario, como la agricultura,
agricultura, la ganadería, la extracción de la materia prima, y que viven por decirlo así, en campos o pueblos donde hay mucha área verde. En cambio, a lo urbano lo tenemos como las ciudades, donde hay edificios, calles pavimentadas, etc. Y ahora sí voy a entrar con lo que es la antropología urbana. Esta es el estudio transcultural y etnográfico de la urbanización global y la vida en las ciudades. Al decir un estudio transcultural, nos referimos a una especialización de la antropología, y no solo de la antropología, también de sus ciencias afines como la sociología, entre otras. En este estudio se utilizan datos de campo de muchas sociedades para examinar el alcance del comportamiento humano y también aprobar hipótesis sobre el comportamiento y la cultura. Al decir un estudio etnográfico, no estamos hablando de una investigación centrada a un grupo de personas que se encuentran en su propio entorno, donde observamos sus rasgos y sus comportamientos. La antropología urbana ha surgido como consecuencia de las necesidades que ha desarrollado el crecimiento poblacional y la expansión de las ciudades. A medida que la industrialización y la urbanización se extienden globalmente, los antropólogos estudian cada vez más estos procesos y todos los problemas sociales que esto conllevan. También se ocupan de la forma y el espacio de las ciudades, de la urbanización como una forma de vida, de los procesos de urbanización, los fenómenos migratorios y todos aquellos procesos que ocurren dentro de las ciudades. La antropología urbana ha puesto en primer plano lo que son las formas y los principios de la organización humana, más allá de lo que es la descripción de las formas culturales, lo que quiere decir que representa toda la complejidad total de la vida social en las ciudades. Estados Unidos y Canadá se han convertido en lugares populares para la investigación antropológica urbana, sobre todo en temas como la migración, la etnicidad, la pobreza, la clase y la violencia urbana. Ahora bien, lo que es la antropología rural es la que estudia las condiciones de vida de la población residente en. Esta también es una especialización de antropología, pero esta busca analizar el comportamiento y los distintos problemas que pueden afectar a la población residente en campos o pueblos. Tradicionalmente la antropología agrícolas y de los campesinos, pero ahora con el proceso de globalización se obliga a estudiar una serie de fenómenos complejos que caracteriza más lo que es el espacio rural. Sus teorías y métodos en los estudios sobre su estructura, sociales, sus ideologías como los mitos, la magia, también estudia su religión, también la organización sociales de vida que le permitan clasificarlos como rurales. Realizando un estudio cualitativo del desarrollo socioeconómico de las zonas rurales de los diferentes países, pero la antropología rural es importante como una herramienta de evaluación, como lo dije anteriormente, de origen cualitativo para el establecimiento y el seguimiento de las políticas públicas. También los antropólogos rurales brindan propuestas cualitativas a las problemáticas que presentan estas comunidades en el área rural. Bueno, gracias, los dejo con mi compañero. Antropología médica. La antropología médica es tanto académica teórica como aplicada práctica e incluye a antropólogos de los 4 subcampos. Los antropólogos médicos examinan cuestiones sobre cuáles las enfermedades y condiciones de salud afectan a poblaciones particulares y el por qué, y cómo los padecimientos se construyen socialmente. Diagnostican, gestionan y tratan en diversas sociedades. En muchas áreas, el sistema mundial y el colonialismo empeoraron la salud de los indígenas al esparcir enfermedades,
guerras, servidumbres y otros factores de estrés. Las enfermedades epidémicas como el cólera, la tifoidea y la peste bubónica florecen en poblaciones densas, por tanto, entre granjeros y habitantes de la ciudad. La dispersión de la malaria se ha relacionado con el crecimiento poblacional y la deforestación asociada con la producción de alimentos. El enfoque de la antropología aplicada para reducir tales enfermedades es ver si los habitantes locales perciben una relación entre el vector, por ejemplo, caracoles en el agua, y la enfermedad. Si no, tal información puede proporcionarse al reclutar la participación de los grupos, las escuelas y los medios de comunicación locales activos. Los antropólogos médicos examinan cada vez más el impacto de las nuevas técnicas científicas y médicas sobre las ideas acerca de la vida, la muerte y la identidad personal, lo que es y lo que no es una persona. Durante décadas, los desacuerdos acerca de la identidad personal, sobre cuándo comienza y termina la vida, han sido parte de discusiones políticas y religiosas sobre los anticonceptivos, el aborto, el suicidio asistido y la eutanasia, muerte digna. Las percepciones de buena y mala salud, igual que las amenazas y los problemas sanitarios se construyen Los antropólogos médicos han servido como intérpretes culturales en programas de salud pública y deben poner atención a las teorías locales acerca de la naturaleza, las causas y los tratamientos del padecimiento. Las intervenciones de salud no pueden ser simplemente impuestas en las comunidades, deben encajar en las culturas locales y ser aceptadas por los habitantes locales. Cuando se introduce la medicina occidental, la gente por lo general conserva muchos de sus métodos antiguos al mismo tiempo que aceptan los nuevos. Los sanadores nativos pueden tratar ciertas afecciones, mientras que los médicos pueden manejar otras si se consultan especialistas modernos y tradicionales y el paciente se cura. El sanador nativo puede recibir mucho más reconocimiento que el médico. Antropología y negocios. Una aplicación importante de la antropología en los negocios tiene que ver con la forma en la que los consumidores utilizan los productos. Para los negocios, las características claves de la antropología incluyen 1. Etnografía y observación como formas de recopilar datos. 2. Experiencia transcultural. Y 3. Enfoque de la diversidad cultural. Durante muchos años, los antropólogos han usado la etnografía para estudiar los escenarios empresariales. Por ejemplo, la investigación etnográfica en una fábrica automotriz puede ver a los trabajadores, administradores y ejecutivos como diferentes categorías sociales que participan en los sistemas sociales comunes. Cada grupo tiene actitudes, valores y patrones de comportamiento característicos. Los mismos se transmiten a través de microenculturación. Este es el proceso mediante el cual la gente aprende papeles particulares en los sistemas sociales delimitados. La naturaleza abierta de la etnografía favorece que el antropólogo vaya del trabajador al ejecutivo y viceversa. Cada uno es un individuo con un punto de vista personal y una criatura cultural, cuya perspectiva en cierta medida comparte con otros miembros de un grupo.
Los antropólogos aplicados actúan como intermediarios culturales, es decir, son los que traducen las metas de los ejecutivos o las preocupaciones del otro grupo, es decir, de los trabajadores. La carrera de antropólogo. En una educación universitaria amplia, incluidos cursos de antropología y área exterior, ofrecen excelentes antecedentes para muchos campos. La perspectiva comparativa y el relativismo cultural de la antropología permiten construir una excelente base para el empleo en el extranjero, incluso para trabajo en Estados Unidos. Es valioso un enfoque sobre la cultura y la diversidad cultural. Quienes se especializan en antropología asisten a escuelas de medicina, leyes y negocios y triunfan en muchos campos, algunos de los cuales tienen poca conexión explícita con la antropología. La gente que cuenta con estudios en antropología se desempeña bien en muchos campos, incluso si el empleo tiene poco o nada que ver con antropología. En un sentido formal, un antecedente en antropología ofrece una orientación útil cuando se trabaja con los semejantes. Para la mayoría, esto significa todos los días de la vida. Como conclusiones tenemos, la antropología es el estudio de la humanidad y de los pueblos desde la antigüedad hasta lo moderno, y los estilos de vida que llevan cada uno de ellos, y se ha encargado de conocer y entender a su nivel más íntimo las motivaciones, los comportamientos y las prácticas dentro de los diferentes grupos sociales. La antropología es la ciencia social que estudia al ser humano de forma holística, combinando en una sola disciplina los enfoques de las ciencias naturales, sociales y humanas. En la antropología aplicada, el énfasis recaía sobre el carácter exógeno de las fuentes de modernización y en consecuencia sobre la importancia de los contactos culturales. Por lo tanto, el problema consistía en eliminar los obstáculos que pudiesen derivarse de un choque demasiado violento entre civilizaciones distintas. La antropología aplicada pretende cambiar las estructuras, debe primero tratar de conocerlas, sopesar las fuerzas de resistencia que ellas manifiestan y estudian sus leyes constitutivas, ya que tampoco el hombre político se impone como meta cambiar las cosas por el simple placer de cambiarlas, sino con miras a reemplazar el antiguo equilibrio que le parezca superior. Esto es todo por parte de nuestro grupo. Espero les haya servido de mucho y muchísimas gracias por su atención.